Ya. El mobbing juvenil tiene que ver con las relaciones laborales y la presión, el abuso, el acoso, el bullying del que pueden ser víctimas trabajadores. Es necesario que se identifique el mobbing puede estar dirigido en contra de jóvenes por su situación de ser nuevos en una empresa, institución o en cualquier ámbito laboral. Pueden ser víctimas de estos actos sistemáticos que atentan a la dignidad humana. El mobbing laboral afecta y vulnera los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y en la legislación infraconstitucional como fundamentales para el desarrollo de los jóvenes. Es importante que los jóvenes conecten la problemática del mobbing laboral con sus derechos reconocidos como jóvenes, a efectos de que a la postre no sufran o se vean expuestos a la vulneración de sus derechos. En contenido, vamos a ver la diferencia del mobbing y bullying, ya que son muy parecidos. El mobbing tiene un sinfín de definiciones variadas consideradas desde acoso laboral hasta bullying, de la misma manera desde acoso moral hasta acoso psicológico en el trabajo. El mobbing es un concepto nuevo que está en construcción y no tiene aún una definición que contenga todos sus elementos. El mobbing es una serie de acciones violentas que sufren las personas en el trabajo, mientras que el bullying hace alusión al maltrato de los compañeros en un colegio, por un compañero tal vez, por lo que tampoco define propiamente lo que es el mobbing. A continuación, mi compañera. Ya. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poquito de las definiciones generales. El término procede de mob, que se refiere a una multitud excitada que rodea o asedia algo o alguien, tanto de modo amistoso como hostil. En principio, la expresión utilizada no tiene, por tanto, un efecto negativo o positivo. Sin embargo, en el ámbito de nuestro estudio, tiene un efecto negativo de agresión y violencia en las relaciones laborales. Sin embargo, el concepto de mobbing no se acota en el concepto de agresión y violencia, sino que también abarca conceptos más abstractos, como es el ámbito psicosocial, es decir, no es simplemente actos de agresión física, sino que conlleva un análisis global, estructural e institucional. Parece ser entonces que los procesos de mobbing son situaciones estructurales de la sociedad. Por otro lado, en el Código de Conducta de materia de procedimiento disciplinario o de reclamos de servicio consultivo británico para la conciliación y el arbitraje, nos menciona que mobbing es el comportamiento ofensivo, malicioso o insultante, un abuso de poder por medios destinados a debilitar, humillar, denigrar o injuriar a la víctima. La siguiente. Según la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, enuncian que mobbing es la violencia laboral que está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas, ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, que ponen en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. A continuación, mi compañera. Muy buenas a todos. Bueno, ahora vamos a ver un poco de un análisis normativo. La violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadores, sean como amenazas o acciones consumadas. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual. Esto que se da dentro del trabajo y puede provenir tanto de niveles jerárquicos como superiores e inferiores. Asimismo, se refiere que es un atentado contra el trabajo digno, contra los derechos humanos, contra el bienestar y la seguridad que tenemos todos los trabajadores. Ahora, como explicó Anita, existen varios tipos de mobbing. Entonces, tenemos por la forma, tenemos el mobbing horizontal,
poco conocido, puesto que este se presenta entre personas que se hallan dentro del mismo rango jerárquico, es decir, se da entre compañeros de trabajo, ya sea por enemistad o por atacar al más débil por su condición o sus diferencias. Tenemos el moving vertical. En este caso, el acosador o el agresor se encuentra en un nivel jerárquico superior a la víctima o en un nivel inferior. Pueden ser varias personas que acosen al jefe, situaciones que suele darse por lo general en instituciones públicas, ejecutando actos con el fin de desprestigiar a esta persona. O desprestigiar a esta persona su puesto de dirección o de autoridad superior. También tenemos el moving descendente o bossing, cuando el empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso psicológico por parte de uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores. Este caso más común lo sufren los jóvenes. Asimismo, tenemos el moving por el objetivo. Tenemos el moving estratégico, que es aquel, el acoso es descendente propiamente, es institucional por sus objetivos, forma parte de la estrategia de la empresa, de la institución pública. Se suele acosar de tal manera que se busca que el trabajador o servidor rescinda de su contrato o de forma voluntaria. Asimismo, tenemos el moving de dirección o gestión. Se lo realiza por parte de la dirección de la organización para prescindir de un trabajador poco sumiso, para llegar a situaciones de esclavitud laboral o para acabar con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe. El moving de dirección o gestión se trata de una política de la institución que gesta en contra de determinadas personas por sus condiciones. Asimismo, tenemos el moving perverso. No tiene que ver con los objetivos empresariales de políticas institucionales o de algún objetivo laboral en sí, sino que más bien se encuentra en la personalidad manipuladora, hostigadora del acosador. En esta forma de moving no es posible solucionarlo con cambiar las políticas de la dirección, de la perspectiva de la empresa, sino ya es un tema ya personal de esta persona que está a cargo de esta empresa o de esta institución. Asimismo, tenemos el moving disciplinario, que a través de una pseudodisciplina se trata de acosar a la persona a entrar en un molde, porque si no lo hace, será castigado. En circunstancias normales, el proceso disciplinario sirve para cuidar la moralidad y la ética del servicio. Sin embargo, en este caso se busca un clima laboral en que nadie se atreva a llevar la contraria al superior o al jefe. Mi compañera va a continuar, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a ver un poquito acerca de cómo sabemos si estamos siendo víctimas o no de moving. Para nosotros, saber si estamos siendo víctimas de moving es muy importante identificar aspectos fundamentales que se dan a diario en el convivir laboral. Y a su vez, estas pueden ser la falta de respeto, las agresiones verbales continuas, los chistes agresivos, las múltiples exigencias sin una previa organización, la percepción en una intencionalidad de hacer daño, los comentarios realizados fuera de lugar y malintencionados, acosos de seducción y agresión a la vez. En fin, estos son muchos de los ejemplos que podemos decir que es una alerta que estamos siendo víctimas de moving. También un dato importante es que se considera moving a la explotación, al acoso y a la discriminación. Esto sucede a menudo principalmente con los jóvenes que son nuevos en sus trabajos. Es por ello que los jóvenes es importante que conozcan e identifiquen sus derechos como tal
Podemos continuar. ¿Cómo denunciar el moving? Con respecto al hecho de poder denunciar una situación de moving laboral en el Ecuador, es un tanto compleja, puesto que el moving laboral como expresión es de reciente data en el Ecuador. Sin embargo, existen disposiciones que protegen del acoso laboral, sexual a los empleados, trabajadores, servidores públicos y privados. Comencemos por el Código de Trabajo, que tipifica las situaciones de discriminación como causal de visto bueno en los artículos 172 y 173. Tanto el empleador como el trabajador puede interponer ante las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo la posibilidad de denunciar hechos que constituya eventualmente situaciones de moving laboral. Por otra parte, la Ley Orgánica del Servicio Público es tajante en señalar en su artículo 23 que son derechos irrenunciables de las y los servidores públicos y no ser sujetos al acoso laboral. Mi compañera nos puede decir que no es el moving. Bueno, como nos dice aquí, los roces laborales leves, por cuanto la presión es un comportamiento severo, las bromas, aunque puedan ser de mal gusto, cuando la presión no ha sido recibida por el destinatario de la misma, es decir, supuestos de presión frustrada o en grado de tentativa, y ello porque el moving exige una víctima, un presionado. Las problemáticas, sus causas y efectos. La ausencia de normas específicas mantiene una situación de vulnerabilidad. Sumando a ello que existen dificultades en la tipificación normativa del comportamiento y de la delimitación de las conductas, ausencia de la fundamentación jurídica, principalmente por la ausencia de identificación de los derechos fundamentales vulnerados, un problema de selección de la técnica y de las herramientas que permitan garantizar plenamente la tutela de los derechos sancionados y su correspondiente régimen sancionatorio. Medidas tomadas por el Estado. Según la Ley Orgánica del Servidor Público, en el caso del Ecuador, vemos que se ha introducido a partir del año 2017 reformas en la Ley Orgánica del Servidor Público para contrarrestar estas inconductas de acoso laboral. No obstante, en cuanto al Código de Trabajo, no existe normatividad. La ausencia de las normas para los trabajadores sujetos al Código de Trabajo es evidente. La violencia laboral, el abuso, deben ser aspectos que deben ser eliminados como conductas normalizadas en todo el ámbito, ya sea público y privado. Conforme hemos explicado ya que son actuaciones contrarias a los mandamientos constitucionales de un Estado libre de violencia para todas las personas. Bueno, concluimos. Conclusiones. El mobbing es un hecho que se da y se seguirá dando si no hay una normativa institucional en cada empresa. Es una problemática que afecta al desempeño laboral, a la salud mental de los trabajadores. El mobbing está ligado a discriminaciones raciales, religiosas y a aspectos físicos. También tiene que ver con las múltiples exigencias sin una previa organización, tomando en cuenta que somos un país pluricultural y plurinacional. El acosador siempre abusa de su poder, haciendo que la víctima se sienta vulnerable y muchas veces deserte de sus funciones laborales, cumpliendo así con su objetivo que puede ser personal o profesional. Como trabajadores es importante conocer nuestros derechos para que de esta manera no sean vulnerados. Bueno, hasta aquí hemos concluido con la información del mobbing juvenil. Como podemos ver,
De pronto alguien tiene una experiencia, bueno, una mala experiencia de moving, o sea, de acoso, puede ser religioso, físico, sexual, alguien que nos pueda compartir su experiencia tal vez. ¿No? Bueno, voy a hacer una serie de preguntas. Compañeras, yo quería Dígame, hablar sobre un tema en el ámbito laboral, ¿no? dígame. Suele suceder en que, por ejemplo, uno al no conocer, a la final no conocemos los derechos nuestros de acuerdo a estas leyes, como es la ley del servidor público, ¿no? Entonces, nuestros patronos pueden a veces exigirnos o obligarnos de una manera inadecuada, de una manera no acorde a la realidad, que tal vez hagamos un trabajo, si no nos amenazan con botarnos de nuestro trabajo o tal vez no pagarnos un sueldo completo. Entonces, todo esto también está inmerso en lo que viene a ser el moving o acoso que se da en las empresas, en las instituciones donde uno presta un servicio. Eso nomás, compañeros. Muchas gracias. Lo que pasa es que los jóvenes no tenemos mucha experiencia. Pues se podría decir que nuestra inexperiencia somos más vulnerables al moving. Alguien tal vez que quiera compartir otra experiencia. O podemos continuar con una serie de preguntas. Yo puedo preguntar a alguien al azar, puedo elegir. Anita, yo quería comentarles algo que también es una especie de moving, de violencia contra cualquier persona, independientemente si es joven o adulto, mayor, lo que sea. Por ejemplo, hay muchas heladerías que todo el mundo debe conocer, la Tuto Fredo o la Nice Cream, creo que hay en todo el Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me contaba una amiga que trabajaba ahí, que a ella cada vez le renovaban su contrato cada 3 meses. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, le contrataban y le votaban y le volvían a hacer un nuevo contrato. Entonces ella, por su inexperiencia, ella era muy joven, decía, no sé, es que yo necesito el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que utilizaba esta empresa? Esta empresa le Renovaba el contrato. daba a los 3 meses y le volvía a renovar. ¿Para qué? Para no asegurarle, para no darle seguridad social. Entonces, la chica nunca supo por qué, porque ella sí, en realidad ahora supiera lo que está pasando, ella tranquilamente puede demandarles a ellos, porque ya a los 3 meses, o sea, ya ella ya está prácticamente trabajando de corrido, eso no cuenta los varios contratos que le han hecho. Entonces, eso es un tipo de moving laboral, tal vez por la inexperiencia, como dice usted, Anita, muchas veces joven, entonces los patronos se sienten como en la autoridad de no darte seguridad social, que es un derecho que todo trabajador tiene. O sea, es algo increíble que todavía ahora se pueda ver y que muchas personas ignoramos, y para eso sirve este tipo de charlas, para que estemos más informados y más pilas, ¿no? Tenemos un familiar, nosotros mismos, un hermano, a un amigo, que tú le puedes decir, no, eso no está bien, te están vulnerando tus derechos a la seguridad social. Entonces eso quería compartirles, compañeras, y gracias. Tiene razón, compañera. A veces por necesidad aceptamos este tipo de abusos. Por eso es importante conocer nuestros derechos, que podemos encontrarlos en la LOCEP, en el artículo 23. Es importante revisar la ley que protege a todos los trabajadores para que no sigan habiendo ese tipo de abusos. Conocer nuestros derechos es importante para laborar de una manera legal, una manera que sea buena para todos los trabajadores que necesitan trabajar digna, de una manera digna y segura. Exactamente, compañera. Muchas gracias por su participación. Tal vez alguien me puede responder o yo elijo a alguien al azar, por favor. Tal vez mi compañero Jefferson. El joven Jefferson. Sí, buenas noches. Jefferson,
Tal vez me podrías responder qué es el moving, qué es el moving en sí, el moving juvenil, dentro de lo que entendiste en esta capacitación. Ya. Es la situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo. Gracias, gracias Jefferson. Voy a hacer 4 preguntas. Voy a elegir a 3 personas más. Helen, de pronto, ¿me podrías ayudar con la segunda pregunta? Buenas noches con todos. Helen, ¿cómo estás? Tal vez me podrías responder, ¿cuáles son las condiciones que el Estado fomentará en beneficio de los jóvenes? El Estado fomenta. Bueno, lo que comprendí es que el Estado debe garantizar que todos los jóvenes seamos incorporados en un trabajo en condiciones que sean justas y dignas, y también que esté enfatizado en las capacitaciones y que se garantice el acceso a este primer empleo que todos requieren, y también a que se promocione o se dé la promoción de sus habilidades para que se puedan realizar emprendimientos entre los jóvenes. Gracias, Helen. Está muy buena tu respuesta. La tercera pregunta. Elvis, tal vez. Elvis, ¿me podrías ayudar con la tercera pregunta? Buenas noches con todos. Hola, Sí. Elvis. ¿Me podrías Hola, decir de pronto ¿cómo qué estás? es el moving disciplinario? Claro que sí. Se trata de acosar a las personas y tratar de presionar para que entren a un mismo molde, qué sé yo, porque si no lo hacen, ellos serán castigados. Claro que Es lo sí, que- están sancionados según el moving disciplinario. Gracias, Elvis. De nada, Dani. Emily, de pronto, ¿me podrías ayudar con la cuarta pregunta? Tal vez me podrías decir cuándo se puede denunciar el moving o cómo podríamos hacer para denunciar. Buenas noches con todos. Sí, según lo entendido, se puede denunciar el moving laboral cuando hay un cambio imprevisto de funciones laborales, cambios inesperados de trabajo, sean también sueldos o algún tipo de injuria o indisciplina. Ya, muy bien, Emily. Gracias. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar presentes aquí en esta capacitación de Zoom. Bueno, como les dije, esa es parte de un proyecto de vinculación de la materia Practicum 2. Les voy a dejar un link aquí de una encuesta para que por favor me ayuden llenando.